Para comenzar hablaremos de la artrología. Ya vamos a ir de proximal a distal. Tenemos primeramente la articulación radiocarpiana. Es una articulación de tipo condilia cuyas superficies articulares la constituyen la cara inferior de la epífisis distal del radio junto con la cara distal del ligamento triangular. Ellos van a estructurar en conjunto la cavidad glenoidea para el condilo carpiano, formado por las caras proximales de los huesos de la primera fila del carpo. Luego tendremos la articulación mediocarpiana. Se considera de tipo condiloartroidea. Los huesos de la primera hilera, escafoide, semilunar, piramidal y pisiforme, están unidos mediante artrodias y por dos membranas interóseas para mejorar su movilidad, aunque son fácilmente subluxadas, especialmente el hueso semilunar. Luego tendremos las articulaciones carpometacarpianas. Son los puntos de articulación entre los huesos carpianos y metacarpianos. La base de los 4 metacarpianos forman, junto con la fila distal de los huesos del carpo, una articulación mediocarpiana común que presenta una línea articular irregular. Las articulaciones son en conjuntos de articulaciones sinoviales planas, siendo la única excepción la superficie articular, ligeramente biseladas entre el ganchoso y el quinto metacarpiano. Las superficies articulares serían: la base del segundo metacarpiano se ajusta en el receso formando por el lado medial el trapecio, la superficie distal del trapezoide y la espina anterolateral del hueso grande. Luego tendríamos la base del tercer metacarpiano, que se articula solo con la superficie distal del hueso grande. Luego tendremos la base del cuarto metacarpiano. Se articula sobre todo por la superficie distal anterolateral del ganchoso, pero también llega a alcanzar la espina anteromedial del hueso grande. Finalmente tendremos la base del quinto metacarpiano, que se apoya en la porción anteromedial de la superficie distal del ganchoso. Luego tendremos las articulaciones metacarpofalángicas. Se crean entre las cabezas convexas de los metacarpianos y las fosillas articulares de las bases de las falanges proximales. Por su carácter se les dice que son las articulaciones elipsoides. Luego tendríamos las articulaciones intercarpianas, que corresponden a la primera fila y la segunda fila del carpo. Son articulaciones planas y se encuentran articulando con cada hueso. Luego tendremos las articulaciones interfalángicas de la mano. Son las articulaciones interfalángicas de la mano, son de tipo ganglimas y sus superficies articulares son las cabezas y las bases de las falanges. Estas articulaciones realizan movimientos de flexión y extensión sobre el eje transversal. Ellas se encuentran clasificadas proximales, mediales y distales. Sabemos que el primer metacarpiano no tiene interfalángica medial porque solamente posee proximal y distal. Ahora iremos con la miología. Tenemos primeramente los músculos flexores, que son el pronador redondo. Tienen un origen humeral, que sería en la epitróclea del húmero, y una porción cubital, que sería en la apófisis coronoide del cúbito. Se inserta en la superficie externa del radio y permite flexión de codo y pronación de antebrazo. Su nervio es el mediano. Pertenece al paquete flexopronador y es epitroclear. Luego tendríamos al palmar mayor. El palmar mayor también pertenece al paquete flexopronador, es epitroclear y su origen es en la epitroclea del húmero y se inserta en la base del segundo metacarpiano. Permite la flexión y la abducción de muñeca y su nervio es el mediano. Luego tendremos el palmar menor. De igual manera pertenece al paquete flexopronador y su origen es en el tendón flexor común de la epitróclea y se inserta en el ligamento transcarpiano y en la aponeurosis palmar. Su acción es flexionar y ayudar a la pronación y su nervio es el mediano. Luego tendríamos el flexor cubital del carpo o el cubital anterior, que tiene una porción humeral que es en el tendón flexor común de la epitróclea y una porción cubital que es en el olecranón y se inserta en el hueso pisiforme.
Su acción es la flexión y la aducción de la muñeca, que sería la desviación cubital. Y su nervio es el nervio cubital. Luego tendríamos los extensores de la radiocarpiana, que sería el primero y segundo radial. El primer radial, que también se le llama extensor radial largo del carpo, pertenece al paquete extenso supinador, epicondilio. Su origen es en el borde supracondilio del húmero y se inserta en la superficie dorsal del segundo dedo. Y su acción es extender y aducir la muñeca, y su nervio es el radial. Ya tendríamos el segundo radial, extensor radial corto del carpo. Se origina en el tendón extensor común del epicondilio humeral y se inserta en la superficie dorsal del tercer metacarpiano. Su acción es extender y abducir la muñeca. Se inserta, su inervación es el nervio radial. Luego tendríamos el extensor común de los dedos, que también pertenece al paquete extenso supinador y es epicondilio. Se origina en el epicondilio externo del húmero y se inserta por medio de 4 tendones. Y su acción es extender los dedos del segundo hasta el quinto dedo. Y su nervio es el radial. Luego tendríamos el extensor del índice, que se origina en la superficie posterior del cúbito y se inserta en la expansión extensora del índice. Su acción es la extensión de los metacarpianos. Y su nervio es el radial. Luego tendríamos el extensor del meñique, que se origina en el epicóndilo externo del húmero y se inserta en la expansión extensora del meñique. Y su acción es extender los dedos del segundo al quinto dedo. Su nervio es el nervio radial. Luego tendremos la desviación cubital. La permite la musculatura del cubital anterior y cubital posterior. El cubital anterior, conocido como el flexor cubital del carpo, perteneciente al paquete flexopronador epitroclear, y el cubital posterior pertenece al paquete extenso supinador, es epicondilio. Luego tendríamos la desviación radial, que la daría el músculo palmar mayor, mencionado anteriormente, perteneciente al paquete flexopronador epitroclear, y tendríamos al primer y segundo radial, también nombrado anteriormente, es del paquete extenso supinador epicondilio. Luego podemos clasificar a los músculos epitrocleares del paquete flexopronador. Serían el pronador redondo, el flexor radial del carpo o el palmar mayor, el palmar menor o largo, el flexor cubital del carpo o cubital anterior, el flexor superficial de los dedos, y también tendríamos, se considera, pero no es epitroclear, el flexor profundo de los dedos. Pertenece al paquete flexopronador, pero no es epitroclear. Luego tendríamos el paquete extenso supinador, que es epicondilio, que sería el supinador corto, el primer radial, el segundo radial, el extensor común de los dedos, el extensor cubital del carpo o cubital posterior y el extensor propio del meñique, que ese es propio del paquete. Luego iremos con la musculatura del meñique, que sería la eminencia hipotenar. Comenzaremos con el flexor propio del meñique. Se origina en la apófisis unciforme del ganchoso y se inserta en la falange proximal del meñique. Su acción es flexionar el meñique y su nervio es el cubital. Luego tendríamos el abductor del meñique. Su origen es el hueso pisiforme y se inserta en la falange proximal del meñique. Su acción es abducir la muñeca y su nervio es el cubital. Luego tendríamos al palmar cutáneo. El palmar cutáneo se origina en el borde cubital de la aponeurosis palmar y se inserta en la piel del borde cubital de la mano. Su acción es fruncir la piel del borde cubital de la mano. Y su nervio es el cubital. Luego tendríamos al oponente del meñique. Se origina en la apófisis unciforme del ganchoso, se inserta en el lado cubital del quinto dedo y su acción es la oposición del meñique.
Su nervio es igual de manera el cubital. Luego tendríamos lo que sería la musculatura del pulgar, que es la eminencia tenar. Esta es la musculatura extrínseca del pulgar. Tendríamos el flexor largo del pulgar, que se origina en la superficie anterior del radio y se inserta en la base de la falange distal del pulgar. Y su acción es la flexión del pulgar. Su nervio es el radial. Luego tendríamos el extensor corto del pulgar, que se origina en la superficie posterior del radio y se inserta en la superficie dorsal de la base de la falange proximal. Su acción es la extensión del pulgar y su nervio es igualmente radial. Luego tendremos al extensor largo del pulgar, que se origina en la superficie posterior del cúbito y se inserta en la falange distal. Extiende el pulgar y su nervio es el radial de igual manera. Por último, tendríamos al abductor largo del pulgar, se origina en la superficie posterior del cúbito y se inserta en el borde radial del pulgar. Su acción es abducir el pulgar y ayuda a la extensión. Su nervio es de igual manera el radial. Luego tendríamos la musculatura de la eminencia tenar, pero los músculos intrínsecos, que sería el aductor del pulgar, que tiene unas fibras oblicuas que van al hueso grande y unas fibras transversas que van a la superficie palmar del tercer dedo y se inserta en el borde radial del pulgar y su acción es la aducción del pulgar y su nervio es el cubital. Luego tendríamos el flexor corto del pulgar. Tiene una porción superficial que es en el ligamento anular del carpo y el trapecio y una porción profunda que se origina en el trapezoide y el hueso grande. Y su inserción es en el borde radial del pulgar y su acción es flexionar el pulgar. Su nervio es el cubital y el mediano. Luego tendríamos el oponente del pulgar, que se origina en el ligamento transcarpiano y en el tubérculo del trapecio y se inserta en el lado radial del pulgar. Su acción es la oposición del pulgar y su nervio es el mediano. Luego tenemos el abductor corto del pulgar, que se origina en el ligamento transcarpiano y se inserta en el borde radial de la falange proximal del pulgar. Su acción es la abducción del pulgar y su nervio es el mediano. Luego, no se nos puede pasar, tendríamos los músculos interóseos dorsales. Su origen es el primer dedo en la porción lateral, se origina en el borde cubital del primer metacarpiano. El primer dedo en la porción medial se origina en el borde radial del segundo metacarpiano. Luego, el segundo, el tercero y el cuarto dedo se originan en el borde adyacente de los metacarpianos. Se inserta en la expansión extensora y la base de las falanges proximales. Su acción es la abducción del segundo al cuarto dedo. Y su nervio es el cubital. Luego tendríamos los interóseos palmares. Su origen va a depender. El primero se va a originar en el borde cubital de la base del primer metacarpiano, que será el pulgar. El segundo dedo se va a originar en el borde cubital del segundo dedo. El tercero se va a originar en el borde radial de la base del cuarto metacarpiano. Y el cuarto se va a originar en el borde radial del quinto metacarpiano, o sea, adyacente. Se inserta el primero en el borde cubital del pulgar, el segundo en el borde cubital del índice, el tercero en el borde radial del anular y el último en el borde radial del meñique. Ellos abducen el pulgar, el anular y los cuatro metacarpianos. Luego tendremos los lumbricales. El primero y el segundo lumbrical se originan en los tendones de los flexores profundos de los dedos, índice y medio. El tercero en los tendones de los flexores profundos de los dedos medio y anular. Y el cuarto en los tendones de los flexores comunes de los dedos anular y meñique. Se inserta en el borde radial de la expansión extensora y su acción es extender las articulaciones interfalángicas y flexiona las metacarpofalángicas. Su nervio es en el primero y segundo lumbrical es el mediano y en el tercero y el cuarto es el cubital. Ya seguimos con lo que sería la osteología. La mano posee 27 huesos. El carpo o la muñeca tiene 8.
El metacarpo o la palma tiene 5 y los 14 huesos restantes son digitales, es decir, que son los huesos llamados falanges. Luego vendríamos con los huesos de la muñeca. La muñeca tiene 8 huesos, que son los huesos carpianos, dispuestos en 2 grupos de 4. Estos huesos encajan en una pequeña cavidad formada por los huesos del antebrazo, que sería el radio y el cúbito. Siguiendo a resaltar que el cúbito no se articula directamente con ninguno de los huesos de la muñeca. Bajo la cara inferior del cúbito se encuentra el ligamento triangular de la muñeca, que sí articula con los huesos. Los huesos de la fila proximal, desde el pulgar hacia el meñique, se llaman escafoides, semilunar, piramidal y pisiforme. Esos son los huesos de la primera. Los de la segunda, de igual manera del primero al quinto metacarpiano, se llaman trapecio, trapezoide, grande y ganchoso. Al hueso ganchoso también se le llama gancho del ganchoso o ámato, y al hueso grande también se le conoce como hueso capital. Los huesos de la palma son los 5 huesos mejor conocidos como los metacarpos, como uno por cada dedo. Cada mano posee un total de 27 huesos, 8 en el metacarpo, 5 metacarpianos y un total de 14 falanges. Algunas características de la fila superior o de la primera fila del carpo. El hueso escafoide es el más lateral y alargado. El hueso semilunar está situado entre el escafoide y el piramidal. El hueso piramidal presenta una forma de pirámide cuadrangular y el hueso pisiforme es un hueso irregularmente redondeado. Ya para lo que sería la segunda fila, podemos decir que el hueso trapecio es el más lateral de la segunda fila. El trapezoide está situado entre el trapecio y el hueso grande. Y el hueso grande es el hueso más voluminoso de los huesos del carpo. Se describe en él una parte superior redondeada, cabeza, un cuerpo y una zona intermedia que se denomina cuello. Y por último tendríamos el hueso ganchoso, que presenta la forma de un prisma triangular. Consta de 5 caras, 2 bases no articulares, una anterior, una posterior y 3 caras articulares. Para las falanges, cada dedo, con excepción del pulgar, consta de 3 segmentos óseos, con excepción del pulgar, como le dije. Se designan con los nombres de falange proximal, media y distal. Las falanges son huesos largos que presentan un cuerpo y 2 extremos, la base y la cabeza de la falange. La falange proximal tiene un cuerpo semicilíndrico, convexo y posteriormente y ligeramente cóncavo. La falange media tiene un cuerpo semejante al de la falange proximal. Y la falange distal tiene un cuerpo muy corto, convexo y es dorsalmente plano en su cara palmar. Por supuesto, hablaremos de los movimientos. La radiocarpiana permite los movimientos de flexión palmar, que serían de unos 75 a 80 grados, flexión dorsal, que sería de unos 60 a unos 70 grados, y las desviaciones cubital y radial. Frente a una ley cóncavo-convexo, podríamos decir que la radiocarpiana es una ley convexa. La flexión palmar. En la flexión palmar, el escafoide tiene una disposición transversal hacia arriba. El trapecio se dispone hacia abajo. El semilunar se desliza en sentido dorsal hacia arriba. El hueso grande entra en el semilunar, o sea, en sentido dorsal hacia arriba, y el piramidal en sentido dorsal. En la desviación cubital. En la desviación cubital es de unos 20 a 30 grados. En la fila proximal se desplaza en sentido radial hasta que el semilunar quedó opuesto al radio. El hueso grande y el ganchoso deslizan al lado radial. La fila proximal de los huesos del carpo realiza extensión. El escafoide, piramidal y semilunar se deslizan contra el radio.
y el disco en dirección palmar. Una flexión en la radiocarpiana, el trapecio se desliza en dirección palmar y el grande y el ganchoso en sentido dorsal. Ya para lo que sería la desviación radial, que son de 10 grados, la fila proximal se desplaza hacia el cúbito, la mitad del semilunar queda opuesto al cúbito y el hueso grande hacia el cúbito se va a deslizar. El pulgar en una posición normal está rotado 60 grados con respecto a los otros dedos. Ahora hablaremos de la inervación. Comenzaremos con el nervio mediano. El nervio mediano es un nervio sensitivo motor que inerva la musculatura del antebrazo y la palma de la mano. El nervio mediano inerva los músculos cubital anterior, pronador redondo y el pronador cuadrado, el flexor común superficial y profundo de los dedos, y es el responsable de la sensibilidad en la mitad externa de la palma de la mano. Luego tendríamos el nervio cubital. El nervio cubital se define como un nervio mixto. Esto quiere decir que contiene fibras motor y sensitivas. Tiene una rama superficial que está apoyada sobre el gancho del hueso ganchoso a la altura de la muñeca. Y en su mayoría inerva los músculos de la mano y es el responsable de la sensibilidad cutánea en la mitad cutánea de la palma y el dorso de la mano. Luego iríamos con el nervio radial, que se localiza en la palma de la mano. Inerva el borde superior lateral de la parte lateral del pulgar y el radio. Y se trata de un nervio sensitivo motor y es un nervio que inerva la musculatura mayormente de la extensión y de la supinación. Luego tenemos el nervio radial cutáneo que se encuentra en el dorso de la mano. Este nervio perfora la aponeurosis del antebrazo. Pasa por debajo del tendón del supinador largo y luego se une al tendón radial motor a la altura del canal interno de la flexura del codo. Este nervio inerva mayormente a las falanges. Luego tendremos al nervio cubital cutáneo, que inerva básicamente el tercero, cuarto y quinto dedo de la mano, en su borde interno y en el quinto en el externo. Ahora vamos con los trayectos de los nervios mencionados anteriormente. Vamos a hablar primeramente del nervio mediano, que también se conoce como el nervio satélite de la arteria humeral. Entra en la fosa bicipital interna y cruza la arteria cubital para colocarse por debajo del músculo flexor común superficial de la mano. En el carpo se sitúa sobre el tendón superficial del dedo índice y se ramifica en sus 6 terminales. El nervio cubital también se le conoce como el nervio ulnar. Se origina principalmente de las raíces espinales C8 y T1, que forman el fascículo medial del plexo braquial, también llamado tronco secundario anterointerno. Sin embargo, suele recibir un ramo comunicante de la raíz lateral del nervio mediano cerca de su origen, lo que explica la contribución de C7. Este nervio desciende por el lado posteromedial del húmero, pasando por el surco craneano entre el compartimento anterior del antebrazo a través de las cabezas del flexor cubital del carpo y discurre mediante ahí al cúbito. Luego desciende mediante la arteria cubital profundo al músculo flexor cubital del carpo. Luego entra en la palma de la mano. El nervio y la arteria cubital pasan por el retináculo flexor de la mano, por el canal cubital. Luego tendremos el nervio radial, que procede del fascículo del plexo braquial, con raíces nerviosas procedentes de C5, C6, C7 y T1. El nervio radial se origina de una rama no terminal del fascículo terminal del plexo braquial. Pasa por el brazo, primero en el compartimiento posterior del brazo y luego en el compartimiento anterior, donde continúa hasta llegar al antebrazo y la mano. Para hablar ahora de las arterias, comenzaríamos con las arterias digitales palmares comunes.
Son 3 arterias que se originan en la convexidad del arco palmar superficial y continúan distalmente hacia los músculos lumbricales de la mano, segundo, tercero y cuarto. Cada una de estas arterias recibe a la correspondiente arteria metacarpiana palmar y se divide terminalmente en un par de arterias digitales palmares propias. Ellas distribuyen la sangre hacia la palma de la mano. Luego tendríamos la arteria radial. Es una arteria del antebrazo que se origina como rama de bifurcación externa de la arteria humeral. Distribuye la sangre hacia el antebrazo, muñeca y mano. Comienza con la división de la arteria humeral, aproximadamente 1 centímetro por debajo de la flexura del codo.